El proceso constitucional es el hermano menor de los procesos. Desde los mayores, el penal y el civil, se han ido luego especificando los diferentes procesos, generalmente según las pretensiones. Y en el caso del derecho procesal constitucional, tiene por lo menos un siglo de existencia, desde los primeros atisbos con Hans Kelsen hasta los últimos aportes de Néstor Pedro Sagüez, pasando por Piero Calamandrei y por Héctor Fic Zamudio. En medio de todo ello, justamente se determina que el proceso constitucional se distingue de los denominados procesos ordinarios, sea por algunas instituciones, sea por la política jurisdiccional, sea porque nacen del propio vientre de la Constitución. Esto hace que, en general, desborden el marco de la teoría general del proceso. Por ello, se habla que el proceso constitucional tiene una suerte de teoría general propia, basada en la general, pero luego sus ribetes, sus alcances y sus características le son muy propias. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, teoría general del proceso constitucional. Bienvenidos. El desarrollo de la teoría general del proceso constitucional vamos a dividirlo en 5 puntos. Comencemos. Número 1, el tránsito del Estado de Derecho o del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Creemos que la gráfica de este tránsito se da en 3 momentos. En primer lugar, el tránsito desde lo que venía a ser una constitución eminentemente política a la actual, que es una constitución jurídica, en la cual prácticamente por la naturaleza del contenido de la Constitución, que tiene declaraciones, tiene valores, tiene principios, tiene derechos fundamentales indeterminados, hay la necesidad de que un órgano, uno de los poderes constituidos, sea el supremo intérprete de esa constitución político-jurídica ahora. Y entonces ahí asoma la figura del Tribunal Constitucional. Número 2, el tránsito de un legislador omnipotente, todopoderoso, ahora a un legislador hipercontrolado. Y es que, claro, nuevamente nos vamos a encontrar con que el Tribunal Constitucional es, según el propio texto constitucional, el órgano de control de la constitucionalidad. De tal manera que ese control ahora le va a alcanzar al legislador. Por ello existe el proceso de inconstitucionalidad. Por ello revisa inclusive las leyes de reforma constitucional e incluso hasta leyes derogadas. Esto ya nuevamente coloca en el foco del Estado constitucional de derecho al Tribunal Constitucional. Y por último, número 3, el tránsito de una jurisdicción ordinaria a una jurisdicción constitucional. Esto es, una jurisdicción ordinaria que se coronaba con la Corte Suprema y ahora una jurisdicción constitucional que se corona con el Tribunal Constitucional, con lo cual lo que la Corte Suprema antes, sus decisiones eran irrevisables, hoy día pasan por el escaneo del Tribunal Constitucional, no solamente siendo tercera, última y definitiva instancia en los procesos de tutela de derechos, sino también en el amparo contra resoluciones judiciales y también en el habeas corpus contra resoluciones judiciales. Amén de que existan 2 procesos relevantes que no están dentro de las competencias del Poder Judicial, como son el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de conflicto de competencias. Una vez más, estamos ante el Tribunal Constitucional como un órgano supraconstituido, es decir, siendo constituido está por encima de sus pares, lo que normalmente se denomina primus inter pares, sino también estamos ante un poder constituyente sucesor y permanente, porque es capaz de realizar la mutación constitucional.
Entonces, nuevamente, dentro del Estado constitucional de derecho, este tránsito ha permitido la consolidación, casi como una suerte de primer poder del Estado, pero preferimos llamarlo supraconstituido y poder constituyente sucesor al Tribunal Constitucional. Número 2, la política jurisdiccional constitucional peruana, que determina la existencia, por un lado, del denominado derecho constitucional procesal y, por otro lado, del derecho procesal constitucional. Cuando hablamos del derecho constitucional procesal, estamos señalando los lineamientos generales que se dan para el proceso, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. El debido proceso, como ya se sabe, en su ámbito material, razonabilidad y proporcionalidad, y en su ámbito formal, en esta suerte de una serie de derechos contenidos que van desde la imparcialidad del juez hasta la medida cautelar, y que está conformado por procesos ordinarios, procesos arbitrales y procesos militares. Y por otro lado, el derecho procesal constitucional, que tiene características que justifican esta sesión que estamos teniendo, este programa, es decir, una teoría general del proceso propia. Primero, porque nacen del propio texto constitucional. No hay ningún otro proceso que esté regulado directamente por la Constitución. Segundo, porque realizan una labor de garante de toda la Constitución. Protegen la Constitución tanto en su parte dogmática como además en su parte orgánica. Y esa suerte de posición ut supra que tiene el proceso constitucional por encima de los procesos ordinarios se reconoce ante la posibilidad de el amparo y el habeas corpus contra resoluciones judiciales. Es decir, la política jurisdiccional constitucional peruana establece que los procesos sean bifrontes. Número 3, la naturaleza particular de los procesos constitucionales. Una naturaleza particular que pasa hasta por 5 momentos. El primero de ellos, que se trata de verdaderas garantías constitucionales. Es decir, como ya hemos señalado, protegen todo el texto constitucional, sea en su parte dogmática, los derechos fundamentales, como en su parte orgánica, sus valores y sus principios. Y esto de ser garantías constitucionales lo señala textualmente el título quinto de la Constitución peruana, de tal manera que a partir de acá cumplen una labor superior a los procesos ordinarios, donde se presentan como una suerte de garantías legales. Es decir, van a proteger los derechos contenidos en la ley. El avance que se ha tenido con el fenómeno de constitucionalización del derecho, es decir, que el proceso laboral también pueda cuidar derechos fundamentales, que el contencioso administrativo también los pueda proteger, así como el civil, el de familia, ha determinado en el Perú que el amparo ya no proceda directamente, sino que su procedencia sea subsidiaria. Número 2, otra naturaleza particular de los procesos constitucionales es la competencia compartida que tiene entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Y esta competencia compartida se da justamente como un resultado del fenómeno del siglo XXI, la constitucionalización del derecho. De parte del Poder Judicial tiene, con respecto de los procesos constitucionales, una competencia originaria. Competencia originaria quiere decir que recibe la demanda. Ahí están todos los procesos de tutela de derechos, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, y está el proceso de acción popular o ilegalidad, que es conocido de manera exclusiva por el Poder Judicial. Pero además de esta competencia originaria, el Poder Judicial también tiene una competencia revisora ordinaria, es decir, conoce la apelación de aquellos procesos que conoce originariamente. Esto es, de los procesos de tutela de derecho y también del proceso de acción popular. Distinto del Tribunal Constitucional, que también tiene una competencia originaria, es decir, conoce la demanda. Cuando es competencia originaria, el Tribunal Constitucional es instancia única, y esto vienen a ser
los procesos de inconstitucionalidad y conflicto de competencia, donde lo que busca proteger son valores constitucionales. En el caso del proceso de inconstitucionalidad, protege de una manera vertical, es decir, que no haya una norma infraconstitucional que vulnere la Constitución. Y en el caso del conflicto de competencias, la protección es horizontal, es decir, que no invada la competencia del otro un órgano tercero. Y a partir de allí es que justamente esta competencia originaria es uninstancial, dado que es el supremo intérprete de la Constitución. Y por otro lado, tiene también una competencia revisora, aunque no ordinaria, no conoce la apelación, sino una competencia revisora extraordinaria como la que se da en los procesos de tutela de derechos, donde la propia Constitución le ha encargado que revise en tercera, última y definitiva instancia. Otra característica de esta naturaleza particular de los procesos constitucionales, número 3, es su finalidad. La finalidad está señalada en el artículo 2 del Código Procesal Constitucional y se refiere justamente a la protección de las dos partes de la Constitución. Esto es, garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y por otro lado, garantizar los principios de supremacía de la Constitución y de fuerza normativa. Seguimos, naturaleza particular de los procesos constitucionales. Número 4, los principios. Aquí, evidentemente, los procesos constitucionales van a compartir con todos los demás procesos los denominados principios generales. Esto vienen a ser el principio de dirección judicial del proceso, el principio de economía procesal, el principio de inmediación, el de socialización y con algunos el principio de gratuidad. Donde tenemos que detenernos y ponerle la lupa al realizar el estudio del derecho procesal constitucional es más bien en los llamados principios específicos, es decir, aquellos que se dan únicamente en el proceso constitucional. Dos principales. El principio de suplencia de la queja deficiente, que es un principio que inclusive va más allá del iura novit curia, porque va, como su nombre lo sugiere, a suplir la queja, la demanda deficiente, mal planteada. Si el juez advierte que, a pesar de esta demanda defectuosa, hay la vulneración de un derecho fundamental, ingresa a suplir. Y hay algo que ha sido muy discutido, que surge en el derecho administrativo alemán, luego se va a extrapolar al ámbito constitucional y luego ha llegado a las cortes y tribunales constitucionales de todo el mundo, que es el principio de autonomía procesal. Esto es, partiendo de que es el supremo intérprete de la Constitución, con mayor razón va a poder interpretar las normas procesales constitucionales. Y si estas normas procesales constitucionales son insuficientes por un lado, puede completar, ausentes puede crear, equívocas puede corregir, siempre y cuando tenga un norte determinado, la mayor eficacia de los derechos fundamentales. Por ello, el Tribunal Constitucional peruano ha creado una serie de figuras, algunas ya recogidas por el Código Procesal Constitucional, como por ejemplo el recurso de apelación por salto o la inconstitucionalidad de normas derogadas. Y por otro lado, ha creado otras que aún siguen siendo solo jurisprudenciales, por ejemplo, la conversión procesal. Y por último, la quinta característica de la naturaleza particular de los procesos constitucionales es que nos habilitan de manera inmediata la jurisdicción supranacional. Esto está señalado tanto en la Constitución como en el Código Procesal Constitucional. Esto es, están las garantías constitucionales, son creadas y se justifican en la protección de derechos fundamentales. Sin embargo, si el afectado considera que no ha sido protegido, puede recurrir a la jurisdicción supranacional. Lo señala la Constitución en el artículo 205. Y el Código Procesal Constitucional en el artículo 122 es más específico. Se puede recurrir a dos instancias.
al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Número 4, instituciones propias del derecho procesal constitucional. Son justamente estas las que le van a dar esa característica de teoría general propia de los procesos constitucionales. Reconocemos 5 principalmente. La primera, el recurso de agravio constitucional, distinto de la casación, a pesar de que ambos son recursos extraordinarios. Esto hace el recurso de agravio constitucional, que es propio de los procesos de tutela de derecho, hace que justamente sean los únicos procesos que tienen tercera instancia, a diferencia de la casación, que no constituye instancia. Otra institución es la actuación inmediata de la sentencia primaria, la sentencia de primera instancia, si es que luego no puede causar un daño irreparable al demandado, se puede ordenar, el juez puede ordenar su actuación inmediata. Como se observa, el norte, el objetivo es lograr la eficacia de los derechos fundamentales. Una tercera institución, la represión de los actos lesivos homogéneos, siempre buscando la eficacia de los derechos fundamentales. Esta vez se da en el momento de la ejecución de la sentencia, es decir, cuando ya se ha dado una sentencia y ya se ha ejecutado y pasado un tiempo se cumple una triple identidad, se vuelve a vulnerar el mismo derecho fundamental por el mismo agresor y por la misma víctima, entonces al cumplirse no tendría sentido iniciar un nuevo proceso cuando ya hay una sentencia. Por ello viene la solicitud de la represión de actos lesivos homogéneos. La cuarta institución, siempre en el ámbito de la ejecución, es el recurso de apelación por salto. ¿Por qué? Dada una sentencia constitucional, regresa al juez que conoció inicialmente la demanda para que le ejecute, y si no le ejecuta, o le ejecuta de manera defectuosa, o le ejecuta de manera incompleta, el Tribunal Constitucional advirtió que la apelación podía llegar a demorar hasta 3 años en una sala constitucional. Por eso habilitó que la apelación salte la sala, de ahí el nombre, recurso de apelación por salto para la ejecución de las resoluciones. Y por último, la quinta institución sería la conversión procesal, que es uno de los elementos más notorios de lo que viene a ser el principio de autonomía procesal. Nuevamente, se busca la eficacia, esto es, si llegara a la sala constitucional, segunda instancia, o al Tribunal Constitucional, tercera instancia, un proceso de tutela de derechos donde haya una vulneración, pero se hayan equivocado al momento de la procedencia, es decir, presentan un habeas corpus y es un amparo, presentan un amparo y es un habeas data, entonces el propio juez puede realizar la conversión procesal. Claro está, no de manera automática, sino siguiendo determinadas reglas. De esta manera son instituciones que son intrínsecas al proceso constitucional. Y por último, número 5, la clasificación de los procesos constitucionales. Desde Calamandrei intentó hacerse una clasificación porque claramente son procesos diferentes si protegen la parte dogmática o si protegen la parte orgánica. El día de hoy ha quedado una división tripartita. En primer lugar, los procesos de tutela de derechos, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Sobre todo en el caso de los dos primeros se ha ido multiplicando su tipología debido a que las complejas relaciones que vienen dándose también conlleva la protección de derechos fundamentales como los derechos colectivos, los derechos ambientales. En segundo lugar, los denominados procesos de control normativo. Y ahí está el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de ilegalidad. El proceso de inconstitucionalidad también puede ser llamado de acción restringida porque son solamente 8 los entes autorizados para accionarlo, o el de ilegalidad, que generalmente en el Perú se le llama acción popular porque cualquier ciudadano lo puede accionar. Y el tercer grupo sería
el proceso que controla la separación de poderes y que está formado por un proceso único que es el conflicto de competencias y atribuciones. De tal forma que así, en 5 puntos, de manera brevísima, hemos tratado de explicar la teoría general del proceso constitucional. Ahora sí, los invitamos a que puedan observar el cuadro resumen EGACAL, Teoría General del Proceso Constitucional, resumido brevemente en 5 aspectos: el tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, la política jurisdiccional constitucional peruana, la naturaleza particular de los procesos constitucionales, las instituciones propias del derecho procesal constitucional y, por último, la clasificación de los procesos constitucionales. Aguardo les pueda ser de utilidad. Si así lo consideran, denle like y compártalo. Y suscríbete a Tribuna Constitucional. Ven, forma parte de esta familia académico-jurídica. La ampliación de toda la temática relacionada a derecho procesal constitucional la encuentras en los cursos de preparación, cursos de actualización y asesorías personalizadas que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, que estén bien.